Buenas tardes, siendo las 6:10 de la tarde del día 16 de febrero de 2021, martes. Damos inicio a la cuarta webconferencia del curso Sistemas de Control de Máquinas Eléctricas. Esta cuarta webconferencia abarca lo que es la etapa 4, que es la parte del diseño del sistema de control por lógica programable. La agenda, como siempre, la parte inicial siempre pues, presento lo que es la guía de la actividad, y después de presentar la guía de la actividad se presentan unos conceptos. En este caso pues tenemos lo que es el concepto de la parte de automatización, la parte de lo que son los sistemas de control y lo que es el controlador lógico programable. Listo, que ya es la parte central de esa parte de la lógica programable. Bueno, entonces, lo primero, pues la guía de actividad, pues ustedes ya tienen bastante experiencia, saben cómo ir allá a la parte del campus virtual para descargar esta guía. Y cuando ustedes descargan ese PDF, les va a aparecer como tal este documento que tengo aquí, ¿listo? En donde se describe todas las actividades que se deben realizar para esta etapa. Primero, para tener en cuenta, pues que obviamente esta actividad inició el 12 de febrero de 2021, ¿listo? Entonces, un día después de que ustedes hicieron la entrega de su actividad de etapa 3, y finaliza el domingo 7 de marzo de 2021. En este caso, sí, les voy a solicitar, por favor, que sean muy cumplidos con esta entrega. ¿Por qué? Porque después de esto viene otra etapa que solamente es de 2 semanas. ¿Vale? Entonces esas últimas 2 semanas pues no se va a contar con mucho tiempo como para estar aplazando o ampliando el plazo de entrega de esta actividad. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué se pretende con esta actividad? En esta actividad se pretende que ustedes pues lleguen a la parte de lo que es el diseño de un sistema de control de máquinas eléctricas aplicando lo que son la técnica de control por lógica programable. Esta actividad consiste únicamente, a diferencia de las anteriores actividades, únicamente es de trabajo individual, ¿listo? En donde, pues, el primer punto que siempre se realiza es la parte de que revisar los contenidos bibliográficos de la unidad, ¿listo? Sobre todo, pues, centrado en la parte de lo que es la lógica programable, y a partir de ese conocimiento que ustedes obtengan, de esos conceptos que ustedes obtengan, pues van a realizar las siguientes actividades. Lo primero y una cosa que es importante aquí, recuerden que ustedes en la etapa 2 seleccionaron un, un sistema, solución, de forma colaborativa para el grupo, ¿listo? Y eso es lo que ustedes pues, presentaron también para la etapa 3, presentaron la parte de la lógica la parte de lo que era el diagrama por lógica cableada, y entonces en este caso también pues van a trabajar con ese mismo sistema. Hubo algunos estudiantes que no tomaron y siguieron trabajando con sus propios proyectos, ¿vale? Para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces, con respecto a esa propuesta, van a relacionar los nombres de las variables de entrada, de salida y funciones especiales a utilizar. Entonces, es algo que se viene ya trabajando desde la parte anterior, ¿listo? Ustedes ya tienen una tabla, ya tienen más o menos un esquema de esa tabla o ese cuadro donde hace una relación de variables, pero en este caso lo que van a señalar son los nombres que ustedes van a utilizar en la programación del PLC, ¿listo? De este controlador de lógica programable, ¿listo? Entonces, hay algunos elementos o algunos dispositivos, algunas variables que no van a ser programables, van a estar por fuera, ¿listo? Pero sí hay unos elementos que van a estar por dentro como tal de la lógica programable, entonces para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, digamos, si ustedes pues obviamente tienen un testigo que van a encender, pues obviamente ese testigo pues va a estar conectado como tal al PLC, pues porque es el que se va a conectar, pero pues para que se encienda ese testigo, pues tienen que haber otras variables allá adentro para que funcione de esa forma y pues ese programador, pues por la salida correspondiente, pues encienda ese testigo. Entonces adentro de ese PLC
van a ir esas variables. Y esas son las variables que ustedes van a relacionar en este segundo punto. Luego, en el tercer punto, van a diseñar el diagrama de secuencia o de flujo, ¿listo? Entonces, ustedes ya tienen conocimiento de lo que es un diagrama de flujo, de lo que es la propuesta de solución seleccionada. Este diagrama de flujo es de la parte del programa que se instalaría en el PLC, ¿listo? Bueno, y con esa misma lógica van a diseñar la lógica de programación en lenguaje ladder, ¿listo? Este es el lenguaje ladder o el diagrama de escalera que pues se les va a facilitar mucho más para aquellos que hicieron bien la actividad anterior, ¿listo? Entonces, recuerden que en la actividad anterior, en ese diagrama de control por lógica cableada, pues también se tenía un diagrama que era, se construía al final un diagrama que era en escalera con algunas variables y eso, y entonces al final se les va a facilitar mucho ir de esa lógica cableada a este lenguaje ladder, ¿listo? Que obviamente pues van a tener que consultar y que ahorita en la presentación pues se realizará una introducción. ¿Listo? Y pues obviamente, como les digo, que cumple con la propuesta presentada por ustedes. Entonces, en este caso, es con respecto, o sea, la misma lógica que se diseñó acá en el diagrama de flujo, es la misma que se debe representar en el lenguaje ladder. Y esa misma lógica se debe representar en el lenguaje GraphSet. ¿Listo? Esa secuencia de programación, toda esa parte, toda esa lógica que se va a ir dentro del PLC, también se va a realizar en lenguaje GraphSet, ¿listo? Que también pues veremos una introducción ahora durante la presentación. Luego de eso, luego de tener pues esas variables y esos tres diagramas como tal, pues esos tres diseños en esos tres diferentes lenguajes, pues lo que van a hacer es crear y publicar un video, ¿ya? En donde ustedes van a evidenciar de forma adecuada pues el procedimiento para obtener las estructuras secuenciales equivalentes al sistema de control. Es decir, ustedes van a explicar ese diagrama de flujo, ese diagrama el lenguaje ladder, ese diagrama en lenguaje GraphSet, ¿listo? Y pues obviamente pues las variables, cómo ustedes las obtuvieron y cuáles variables están ahí, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Todo con la parte de lo que tiene que ver con esa lógica programable propuesta, es decir, el programa que iría dentro de la parte del PLC. Como les comenté, ese trabajo no tiene ya parte colaborativa, es totalmente individual. Y pues recuerden aquí que en la parte del video, pues siempre debe presentarse con cámara activa. ¿Listo? Para que por favor lo recuerden. Bueno, bueno, esto ya la parte de los entornos, ustedes ya lo conocen, de información inicial, pues siempre estar pendiente de cuáles son las fechas de entrega, de la agenda del curso. En el entorno de aprendizaje, pues obviamente es donde encontramos todas las partes, pues en este caso, pues también para acceder al programa a utilizar y pues de donde van a poder descargar la parte de lo que es el instalador. Y pues también van a encontrar toda la parte de lo que son las referencias bibliográficas para las unidades, para ver los de la unidad. Y también van a encontrar lo que es el foro de discusión, en donde pues ustedes van a así como hemos venido trabajando, pues van a realizar sus aportes para recibir ya sea realimentación mía o de sus compañeros. Y en el entorno de evaluación, pues finalmente pues, la entrega como tal del informe individual de desarrollo de las actividades que se describen en esta guía. Tengan en cuenta entonces que para este informe, pues muy similar a los anteriores, pues tiene que llevar una portada, unos objetivos, ¿listo? Una tabla con la relación de las variables de entrada, de salida y de control, como les decía, ustedes ya han manejado toda esta parte, entonces por favor, pues para que ya tienen como un esquema para esta tabla. También van a manejar van a poner, perdón, el diagrama de secuencia o el diagrama de flujo, también el diagrama en lenguaje ladder y también el diagrama en lenguaje GraphSet. Finalmente, pues también el enlace del video y finalmente, pues unas conclusiones y lo que son las referencias bibliográficas, recuerden siempre utilizando normas APA. Bueno. Bueno, aquí los lineamientos, como siempre, lo que se les solicita, una de las cosas importantes, como le digo, lo de la cámara activa de la parte de lo que es el video. ¿Listo? Y pues obviamente siempre verificar que todo lo que entregan sea legible, sea posible verlo uno, porque pues como es un documento PDF, recuerden que a veces el documento PDF
también pues comprime algunas imágenes, entonces pues en algunos casos, algunos estudiantes que entregan algunos documentos PDF y no los revisan y uno pues al final no puede leer nada, entonces ahí es muy difícil poner una calificación a algo que uno no puede leer, para que lo tengan en cuenta. Bueno, lo mismo de siempre, la parte de las normas APA, la parte de lo que es el plagio y eso. Y finalmente, pues para que lo tengan en cuenta, pues tengan en cuenta cuál es la rúbrica de evaluación, cuáles son todos los criterios que se utilizan para realizar lo que es la calificación de esta actividad. Entonces, como tal, pues tenemos 7 criterios de evaluación. ¿Listo? Entonces, para que por favor los revisen, los tengan en cuenta y pues tengan en cuenta que al final, pues es toda la actividad, pues tiene un valor total de 120 puntos. Bueno, entonces, eso con respecto a la guía de la actividad. Ahora pasemos entonces a la parte conceptual. Y en la parte conceptual dijimos que uno de los conceptos era la parte de lo que era la automatización. Nosotros en la conferencia anterior o en la unidad anterior, pues definimos como tal que era un control automático y también se mencionó que, pues en particular, este control automático es un control que actúa solo, es decir, que actúa sin la intervención del humano. En la actualidad, la mayoría de los sistemas de control automático pues, funcionan sin depender de operadores humanos. Primero porque el tiempo de reacción del humano es aproximadamente 0.2 segundos. Puede parecer muy poco, pero desde el punto de vista de las máquinas y todo eso, pues siempre es bastante. Y segundo, porque el humano pues tiende a distraerse y a aburrirse. Ya entonces, o se durmió o algo pasó, entonces no tuve en cuenta algunas cosas, entonces pues es uno de los factores, estos son factores que propician para lo que es la parte de la automatización. Los objetivos de la automatización son procurar la reducción de costos de fabricación, una calidad constante y estándar en los medios de producción y también liberar como tal, como lo que comentamos, al ser humano de las tareas tediosas, insalubres y peligrosas. Por esta razón, entonces, la automatización de los procesos industriales es uno de los objetivos más importantes para las empresas. La automatización de un proceso industrial consiste en incorporar todo un conjunto de elementos y dispositivos tecnológicos que van a asegurar el control y un buen comportamiento como tal de este proceso industrial. Esta automatización debe ser capaz de reaccionar frente a situaciones previstas de antemano y también frente a situaciones imponderables. De la misma forma, entonces, con la aparición de lo que fue la microelectrónica y lo del computador y la aplicación en el campo de la automatización, pues esto facilitó que se incrementaran los niveles de integración de los diferentes sistemas productivos y pues también en consecuencia de lo que son los centros de decisión empresarial. Entonces, esta parte de automatización, ¿qué significa? Hasta el momento no existe una definición estándar de automatización, ¿listo? Pero la preferida de la mayoría tiene que definir la automatización, que es de la Enciclopedia Británica, la define como el desempeño de operaciones automáticas dirigidas por medio de comandos programados con una medición automática de la acción, retroalimentación y toma de decisiones. Entonces, a través de esta definición, se puede establecer que el concepto de automatización en una forma esquemática es la suma entre lo que es el control automático y lo que es la programación. Aparte de esto, pues esta definición también pues, indica que parte de la automatización consiste en un programa como tal para determinar el orden de los eventos, así como para también pues instruir al sistema sobre cómo es que se deben realizar cada uno de los pasos de los procesos o de la operación. Entonces, en la automatización tenemos diferentes componentes. Los principales componentes, pues está la parte de lo que son los sensores, los transductores, también tenemos los captadores,
tenemos los preaccionadores y los accionadores, ¿listo? Entonces, pues tenemos donde se pues, incluyen lo que son los motores y arrancadores. Y también, pues tenemos lo que son los órganos de tratamiento de la información. En particular, en este caso, pues estamos hablando de lo que es el dispositivo de control PLC. Y aparte de eso, pues también tenemos lo que es el computador, ¿listo? En esta parte, pues el computador, pues donde también tenemos un programa. Este dispositivo de control PLC, conocido como el controlador lógico programable, lo vamos a ver, como ya se explicó en la agenda, pues vamos a ver un poco más acerca de ello, vamos a describirlo un poco más adelante. Bueno, entonces, en forma general, se puede establecer una clasificación básica de los niveles de automatización, ¿listo? Entonces tenemos un nivel básico elemental, un nivel intermedio y también un nivel superior. La parte de la automatización básica corresponde a ese tipo de automatización que es instalada en una máquina sencilla o en parte de una máquina, en donde se programan tareas de supervisión, por ejemplo, de tiempos muertos, de posicionamiento de las piezas o de algunas funciones de seguridad. Un ejemplo de este tipo de automatización es el control de la operación de una grúa viajera, la cual se automatiza a través de un microprocesador. Bueno, perdón que perdí la conexión. Entonces, iba aquí en la parte del ejemplo del nivel básico, como les decía. Entonces, un ejemplo pues, puede ser una grúa viajera, la cual se automatiza a través de un microprocesador y con dispositivos pilotos como interruptores de límite, ¿listo? Y pues donde pues, se fijan lo que son los límites del recorrido en ambos sentidos y el posicionamiento para el transporte de material por medio del programa. Otro ejemplo también de este nivel básico puede ser algo, pues, como una tolva viajera para transportar cualquier tipo de material pulverizado, ya sea, pues, por ejemplo, así como material como tipo azúcar, gravilla o café granulado, entre otros. Por otra parte, tenemos el nivel intermedio. Esta automatización intermedia corresponde a la automatización de un conjunto de máquinas elementales para una etapa determinada de un proceso o ya sea bien también para una máquina compleja. Y este nivel representa lo que es la clásica aplicación en la automatización industrial. Por ejemplo, en este tipo de automatización encontramos lo que es la línea de llenado, en donde intervienen varias máquinas como por ejemplo una llenadora, una banda transportadora, una máquina que tapa el envase lleno, entre otros. Bueno, en este caso pues tenemos el ejemplo de lo que es el conjunto de máquinas elementales. Ahora, también un ejemplo de máquina compleja puede ser lo que es el compresor de aire automatizado, el cual lo que hace es vigilar la presión máxima y mínima, pero aparte de eso también vigila lo que es el nivel de aceite, también lo que es el paro y el arranque del motor en función de lo que es la demanda de la cantidad de aire, y también lo que es la presión requerida en la red que alimenta el compresor, entre muchas otras variables. Y finalmente tenemos el nivel superior. Y este nivel superior de automatización es el instalado cuando se tiene o se desea la automatización de un proceso completo, ¿ya? Entonces, donde se incluyen aspectos de la parte de lo que es el servicio, de lo que es la gestión, del mantenimiento, entre otros. Y pues obviamente un ejemplo de esto es lo que vimos en la diapositiva anterior, en donde pues tenemos todos estos componentes sumados a la parte de la automatización, con el dispositivo de control PLC, el computador, el programa, listo. Eso pues ya alcanzamos un nivel superior. Bueno, entonces, en la parte de los sistemas de control pues existen varios tipos que se han desarrollado por lo que es la evolución de la automatización para conseguir lo que son los objetivos en los diferentes procesos y sistemas, pero también, sobre todo, estos sistemas de control se han derivado de la complejidad desarrollada por la tecnología de la automatización.
Entre estos se resaltan dos que han encontrado gran aplicación en la solución para automatizar procesos industriales y sistemas de gestión, y también para la parte de administración o mantenimiento. ¿Listo? Entonces, el primer tipo que tenemos es el sistema de control directo. ¿Listo? Ese sistema de control directo depende, pues, de los diferentes componentes que ya mencionamos, los sensores, de los actuadores, de los accionadores, y depende de todos estos para enviar lo que es la información a través de un dispositivo de control PLC en un enlace cerrado de un control de supervisión por computador. ¿Listo? El cual pues va a regular lo que son las máquinas y los aparatos mecánicos y electromecánicos en el sistema. Y pues obviamente este computador pues a través de lo que es un programa software pues va a tomar decisiones basadas pues, en lo que se puso como la parte de programación para poder controlar los elementos del proceso automatizado. Entonces aquí en la figura pues mostramos una representación esquematizada de este tipo de sistema, en donde pues obviamente acá arriba en el nivel superior pues está constituido por un computador central que lo que hace es supervisar y establecer órdenes en función de un programa que pues software que se encuentra instalado y que se encuentra conectado a un controlador local o un dispositivo de control PLC. Y pues aparte de eso, es decir, aparte de todas esas tareas de comunicación con este dispositivo, pues también se encarga de tareas de impresión de reportes y de mantenimiento. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos el sistema de control directo. Aparte de eso, también tenemos el sistema de control distribuido, que ya es un sistema que está formado por varios dispositivos de control programables, que lo que hacen es efectuar las mismas tareas con base en un proceso específico y pues van a estar enlazados a un control de supervisión a través de un programa software. Entonces, estos dispositivos pues toman decisiones en función de esta programación para controlar los elementos de cada proceso. Por ejemplo, aquí, como vemos en la figura, pues también tenemos una representación esquematizada de este sistema de control distribuido, en donde pues tenemos todos estos dispositivos de control PLC, pues con las diferentes partes del proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos diferentes tareas en este proceso. Entonces, por ejemplo, A puede ser la recepción y el manejo de materia prima, B puede ser la parte de lo que es la fabricación, C el llenado, y D la parte de lo que es el empacado y almacenado. ¿Listo? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de sistema con respecto al anterior? Es que si se presenta una falla o una sobrecarga de trabajo, es posible transferir todo o parte de las tareas a otras unidades, ya, pues porque lo tenemos de forma distribuida. Adicionalmente, pues también lo que es la interfaz humano-máquina, pues basado en lo que es el computador, pues va a crear un ambiente apropiado para la comunicación inteligente entre el sistema de control y el humano operador. Bueno, pues eso con respecto a las ventajas, pero obviamente una desventaja sería pues que obviamente pues tenemos más dispositivos de control PLC, lo cual pues implicaría una mayor inversión inicial pues para la adquisición de todos estos dispositivos. Bueno, entonces llegamos finalmente a qué es un controlador lógico programable o PLC. ¿Listo? Entonces, esas siglas PLC provienen del nombre en inglés que es Programmable Logic Controller. ¿Listo? Entonces, por eso el nombre del controlador lógico programable. Y este dispositivo también suele ser conocido como autómata programable industrial. Este controlador lógico programable es un dispositivo que permite mayor libertad de programación, puesto que se pueden controlar lo que son secuencias de dos máquinas o más en paralelo al mismo tiempo, aun cuando pues estas máquinas operan de forma independiente. Aparte de eso, este dispositivo también se pueden responder a informaciones no secuenciales para lo que es la toma de decisiones. Entonces, por lo tanto, un PLC lo podemos ver como un dispositivo electrónico que controla una máquina o un proceso y puede considerarse simplemente como una caja de control con dos filas de terminales,
una para conectar lo que son las entradas y otra para conectar lo que son las salidas. Entonces, los terminales de salida proporcionan lo que es la parte de lo que son instrucciones o comandos para conectar dispositivos, como por ejemplo la parte de lo que son válvulas solenoides, la parte de lo que son las bobinas de arrancadores, las bobinas de los contactores, las lámparas indicadoras o testigos, incluso pues también hay otros de salida, pueden ser alarmas acústicas, bueno, y cualquier otro dispositivo de salida que ustedes ya conocen. Por otra parte, pues también tenemos las terminales de entrada. Estas terminales de entrada pues ya son para recibir señales de retroalimentación a través de la conexión de dispositivos pilotos, ¿listo? Como la parte de lo que serían pulsadores o interruptores de límite. También están los interruptores de nivel, interruptores de temperatura. También podemos conectar la parte de entrada a lo que son los sensores, como sensores de proximidad, sensores fotoeléctricos, los presostatos, bueno, entre muchos otros dispositivos de entrada. Tengan en cuenta entonces que normalmente pues a las salidas se les denotan por O de out, listo, en inglés, y las entradas con I de in en inglés, listo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, el circuito interno del PLC se va a programar con el control requerido a través de un programa software en lo que es en la memoria del PLC con instrucciones lógicas para producir lo que son las instrucciones deseadas de las salidas en el momento adecuado o en la secuencia requerida. ¿Listo? Como tal, pues no vamos a requerir ningún alambrado acá interno dentro del PLC. ¿Listo? El único cableado que va a ser necesario es para conectar estos diferentes dispositivos, ya sean de salida o de entrada, a pues, los pines o a los terminales como tal del PLC. ¿Listo? Bueno, entonces existen dos criterios para la clasificación de estos PLC. El primero, pues, está en función de lo que son los factores cuantitativos. ¿Listo? Entonces, en el caso de factores cuantitativos, pues podemos tener en cuenta lo que es el número de entradas y salidas, también lo que es la capacidad de memoria, bueno, en ese caso, pues, factores cuantitativos para clasificarlos. Y el otro criterio puede ser en base en lo que son factores cualitativos, en donde se considera que el PLC básicamente se va a ir en dos sistemas principales. Pues ya vimos que el PLC, pues entonces está la parte de la unidad central, ¿listo? Unidad de procesamiento central o CPU, y también tenemos el sistema de entradas y salidas. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de que el PLC se divide en estos dos sistemas principales, pues esos PLC se pueden clasificar en lo que es en estructura modular y en estructura compacta. Los de estructura modular pues se dividen en distintos módulos a las estructuras funcionales, de tal forma que físicamente pues van a existir módulos para la CPU y también para los distintos tipos de módulos de entrada y salida. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de estructura modular? Pues que el PLC permite la adecuación de la arquitectura del sistema a los requerimientos que sean de diseño o de funcionamiento. Aparte de eso, pues también va a permitir el funcionamiento parcial del sistema en el caso de alguna falla. Y también pues permite reducir lo que son los tiempos para la reparación y pues también porque permite pues simplemente sustituir un módulo diseñado. Incluso esto puede ser realizado en pleno funcionamiento del sistema. Por otro lado tenemos lo que es la estructura compacta. Y esta estructura compacta ya resulta adecuada pues ya para lo que son pequeñas aplicaciones con un número predeterminado de entradas y salidas. Nuevamente, entonces, por ejemplo, los PLC, conocidos en el mercado como los nanocontroladores, son un ejemplo de estos tipos de dispositivos con estructura compacta. Bueno, entonces, tenemos la parte de lo que es la arquitectura como tal de un PLC, y se encuentra constituido por 4 módulos. ¿Listo? Entonces, tenemos el módulo de entradas, el cual pues recibe lo que es la parte de señales que representan la información del proceso, por ejemplo, la parte de sensores y transductores, pues llega aquí la parte de la señal.
Tenemos también la parte de la unidad central de procesamiento o CPU, la cual está constituida pues, por un procesador y por la memoria. Y como tal, pues obviamente aquí pues, es donde se va a realizar la parte, se va a poner el programa como tal, es decir, en memoria se pone el programa, la CPU es la que realiza toda la parte de las instrucciones de ese programa, y pues por eso este está relacionado con lo que son los dispositivos de programación, porque nuestro PLC pues necesitamos programarlo. También tenemos un módulo de salidas, los cuales pues, van a proporcionar instrumentación para el proceso, ya sea, por ejemplo, para visualización, como un tablero de control, o también para preaccionadores, pues, que pueden servir, pues, como tal, pues, pueden llevar hacia un proceso para automatizar lo de la parte de los accionadores. Y finalmente, también existe un módulo de periféricos para aplicaciones especiales. Ya, entonces en este caso, pues, pueden existir la parte de lo que son consolas de programación y unidades de código, ¿listo? O también, pues, podemos conectar lo que es la parte de visualizadores de datos. Bueno, entonces, ya vimos que como tal, pues, esa unidad central de procesamiento CPU, pues, está relacionada con los dispositivos de programación. ¿Por qué? Pues porque dijimos, estos PLC necesitamos programarlos. ¿Ya? Pero entonces, ¿a través de qué los podemos programar? Entonces, existen diferentes tipos de dispositivos de programación. Entonces, puede ser, por ejemplo, a través de una unidad de programación manual, o a través de una unidad de programación gráfica, a través de un terminal inteligente de fábrica, o a través de un computador que, pues, que tenga como tal instalado un software, un programa de software específico. Bueno, entonces, como tal, pues digamos en esta parte, la unidad de programación manual es una unidad portátil y de manejo accesible que se va a conectar al PLC a través de lo que es un cable interfaz. Y los programas se van a introducir, se van a controlar y se van a editar por medio de un lenguaje mnemónico. ¿Listo? Y de esa forma, pues se puede programar el PLC en campo. Este lenguaje mnemónico es pues como, más o menos como el tipo de lenguaje ensamblador, ¿vale? En donde tenemos pues algunas instrucciones para bueno, perdón, tenemos algunos símbolos, por así decirlo, para ciertas instrucciones que necesitamos que nuestro PLC realice. Por otra parte, pues también tenemos el computador con un programa software específico que pues en este caso, pues, por ejemplo, el tipo de programa puede ser, pues, para el soporte de diagramas en lenguaje ladder o escalera. Y, pues, como tal, ofrece lo que es el método de programación más completo y favorable para el PLC. En este caso, pues, el programa, pues, puede visualizarse en una pantalla, ya, en forma como en un diagrama. Y, pues, este programa, pues, ya luego el software como tal va a estar a cargo de convertirlo a código mnemónico o a la parte, o la parte de código máquina, para luego transferirlo a lo que es la parte del PLC. De la misma forma, pues obviamente los programas que existen en el PLC pueden ser traducidos desde su lenguaje de máquina o lenguaje mnemónico hacia un diagrama, ya, por ejemplo, como les decía, el diagrama en lenguaje ladder. Entonces, pues obviamente pues, se transfiere al computador y pues obviamente se puede visualizar en pantalla para ya sea almacenarlos o editar algún programa que ya exista. Entonces, como vimos ya, pues tenemos los dispositivos de programación y estos dispositivos de programación, pues, utilizan ciertos lenguajes, ¿ya? En general, los lenguajes utilizados en la programación se realizan en función de tres niveles. Tenemos un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. Entonces, dentro de estos niveles tenemos lo que son los lenguajes informáticos y los lenguajes gráficos, ¿ya? Entonces, entre los lenguajes informáticos, pues podemos encontrar lo que son los de bajo nivel, que es como una lista de instrucciones en lenguaje máquina, ¿ya? O incluso también de nivel medio, pues que es la parte del lenguaje mnemónico o la parte del ensamblador.
Y pues también tenemos lenguajes de alto nivel, como la parte de lo que es Basic, Pascal, C, bueno, entre otros. Aparte de eso, también tenemos los lenguajes gráficos, que es la parte de lo que ustedes van a trabajar en este caso, la parte de generar esos diagramas en lenguajes gráficos. ¿Listo? Y entonces, en estos lenguajes gráficos encontramos lo que son los diagramas de flujo, los diagramas Graph-Z, los diagramas de escalera o diagramas en lenguaje ladder y también los diagramas en funciones lógicas. Generalmente, estos lenguajes gráficos son los más utilizados para programar un PLC. ¿Listo? Y pues como tal, pues como ustedes ya vieron en la parte de la guía, pues se van a enfocar en estos tres tipos de lenguajes gráficos. Entonces, el primero, diagrama de flujos, ustedes ya han trabajado bastante con este, ya conocen varias cosas. En este diagrama de flujo, o también conocido como flujograma, es como tal una representación gráfica de un algoritmo proceso. Tener en cuenta que este diagrama pues utiliza símbolos con significados que ya se encuentran definidos, pues que representan los pasos de un algoritmo, ¿ya? Y representan lo que es el flujo de ejecución mediante lo que son las flechas que conectan dos puntos de inicio y de fin del proceso. Entonces, por ejemplo, tenemos el símbolo de inicio, luego utilizamos una línea de flujo para conectarlo, por ejemplo, hacia una parte del proceso, hacia una entrada, una salida, la parte de lo que es este rombo, que es la parte de decisión, de que si se cumple la condición, se va por un camino, si no se cumple la condición, se va por otro. ¿Listo? Y pues recuerden que todo esto, pues obviamente estos son algunos símbolos, pues se encuentran muchos más símbolos, ustedes los pueden encontrar consultando pues simplemente en internet símbolos del diagrama de flujo. ¿Listo? Bueno, entonces estos son pues la parte del diagrama de flujo y esta es entonces una de las tareas que ustedes tienen es realizar esa representación como tal del programa en el diagrama de flujo. El segundo, tenemos el diagrama GraphZ, ¿listo? Este GraphZ viene un portugués de unas, sí, como una definición en portugués que significa al final, pues, diagrama de control con etapas y transiciones. Este es un modelo de representación también gráfica y pues representa lo que son comportamientos sucesivos de un sistema lógico predefinido por lo que son sus entradas y salidas. ¿Listo? Este también se puede ver como si fuera un grafo, un diagrama funcional que permite hacer un modelo del proceso a automatizar, contemplando lo que son, por una parte, lo que son las entradas, y también la parte de las acciones a realizar, y también lo que son todos esos procesos intermedios que provocan cada una de esas acciones. Tener en cuenta que este lenguaje fue inicialmente propuesto para lo que fue documentar la etapa secuencial de los sistemas de control a través de lo que eran eventos discretos. Como tal, no fue concebido como un lenguaje de programación de estos PLCs, sino como un tipo de grafo para elaborar el modelo pensando en la ejecución directa de lo que es el automatismo o programa de autómata. Pero pues ya luego pues varios fabricantes en estos PLCs pues de gama alta hacen un paso pues directo, pues lo que lo ha convertido en un potente lenguaje gráfico de programación para lo que son los PLCs, adaptado a lo que es a la resolución de sistemas secuenciales. Como tal, pues no es que exista una amplia difusión del lenguaje, ¿ya? Ya que la mayoría de los autómatas, pues, o de los PLCs no pueden programarse directamente con este lenguaje, a diferencia de lo que es el lenguaje escalera o el lenguaje ladder. ¿Listo? Pero como tal, pues se ha universalizado como herramienta de modelado, pues que permite el paso directo hacia lo que es la parte de la programación. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿listo? Y a tener en cuenta, entonces acá tenemos los componentes, entonces tenemos esta es la representación de una etapa, esta de una transición, en donde tenemos las condiciones, y estas son pues algunas líneas que tienen que ver con la parte de que ya sea que se cumplan condiciones, alguna de estas condiciones, o que la segunda esta con doble línea, que son cosas que se ejecutan en paralelo, que obviamente aquí no está en ninguno de los ejemplos. Otra cosa a tener en cuenta es que vean la diferencia de este cuadrito aquí, que tiene obviamente otro cuadro más, que pues este quiere decir que es el inicial. Entonces,
Aquí tenemos lo que es un graph set lineal, que está compuesto por una sucesión lineal de diferentes etapas. De eso tenemos la 1, la 2 y la 3. El programa como tal va a ir activando cada una de esas etapas y desactivando la anterior conforme se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Entonces, por ejemplo, arrancamos en la parte 1 y se cumple la condición 1, pasamos a la 2 y pues desactiva la anterior, la 1. Como tal, pues obviamente en cada una de las etapas pues vamos a tener diferentes acciones, ¿listo? Pues que se van a realizar dependiendo de la etapa que se encuentre activa, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en la etapa 2 pues tenemos la acción 1, en la etapa 3 la acción 2 y en la etapa 4 tenemos dos acciones, la 3 y la 4. Entonces, por ejemplo, con la etapa 1, pues que es con la que inicia, como les digo, aquí ya está representando la que inicia, es la que activa como tal el programa y al cumplirse esta condición, pues se va a activar la etapa 2, se va a desactivar esta etapa 1 y pues en la etapa 2 se va a realizar lo que es la acción 1 y así sucesivamente. Luego acá en la parte, en el segundo ejemplo, pues ya se observa lo que es un graph set que se conoce como graph set con direccionamiento. Y en este caso, pues el ciclo se puede direccionar en función de las condiciones que se cumplan. Entonces, por ejemplo, puede ser que a partir de la etapa inicial se pueden seguir 3 ciclos a través de la etapa 2. Hay 2 con etapa 2, pero cada uno con una acción diferente. ¿Listo? Y pues obviamente, dependiendo de las condiciones que se cumplan, pues se va a seguir por un camino diferente. Y se van a realizar las acciones correspondientes. Normalmente, pues solamente una de las condiciones podrá cumplirse mientras la etapa 1 se encuentra activa, pero también pues puedes llegar el caso en que se pueden cumplir varias condiciones. ¿Listo? Entonces, pues eso también para que lo tengan en cuenta de cómo uno puede representar, por ejemplo, que cómo hago para representar este condicional que tengo en el diagrama de flujo. Pues aquí ya más o menos tienen la forma como se puede realizar. Bueno, y finalmente tenemos el último diagrama que ustedes también tienen que realizar, el diagrama de escalera o el diagrama del lenguaje ladder, ¿listo? Que también es conocido como el diagrama de contactos. Como tal, este es un lenguaje de programación gráfico que es muy popular dentro de lo que son estos PLCs o autómatas programables, debido a que está basado en esos esquemas eléctricos de control clásicos, así como lo vimos en la etapa anterior, esos diagramas de control por lógica cableada. Entonces, de esa forma, pues, con los conocimientos que, pues, el técnico o el ingeniero como tal eléctrico posee, pues, se le hacía muy fácil adaptarse a la programación de ese tipo de lenguaje, ¿listo? Entonces, porque pues, ya hay algo que está mucho más cercano a lo que él estaba acostumbrado a realizar. Entonces, como tal, este lenguaje es una simulación gráfica de los diagramas de control eléctrico basados en lo que son contactos abiertos y cerrados y también lo que son las bobinas de accionamiento. Entonces, fundamentalmente este lenguaje de contactos pues representa lo que son caminos gráficos, igual así, como lo vimos en el anterior, desde el extremo izquierdo del diagrama a través de condiciones que van pasando a través de abierto y cerrado hasta una instrucción en el extremo derecho del diagrama. Entonces, ¿qué pasa? Si el estado que prevalece en las condiciones de los bits en cada línea coincide con el estado solicitado, pues obviamente se va a ejecutar lo que es la instrucción. Entonces, por ejemplo, en esta figura se ilustra una línea de programa, ¿listo? En este caso, pues obviamente, pues pueden existir varias líneas, en este caso solamente tenemos aquí una línea, algo muy sencillo, donde las condiciones iniciales son que, pues, esta entrada, que la hemos denominado como 02, esté abierta, y la entrada 03, pues, se encuentra cerrada. Entonces, estas entradas pueden estar conectadas a cualquier dispositivo piloto, ¿listo? Un interruptor, un pulsador, lo que sea ahí en ese caso, a través de lo que es el módulo de entrada del PLC. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas condiciones son cumplidas, entonces la salida 04 va a permanecer abierta. Es decir, cuando este está abierto y este cerrado, en este caso, pues obviamente este va a permanecer abierto.
es decir, que no se va a activar la bobina, es decir, que esta salida no va a enviar ninguna señal, no va a haber ninguna activación a través de esta salida, ¿ya? Pero cuando se aplica la entrada 02, ¿listo? O se activa la entrada 02 y esta entrada 03 permanece cerrada, ¿listo? Es decir, no se le hace nada de esta, solamente se activa esta de acá, pues se va a activar como tal la salida 04, ¿listo? Entonces, por ejemplo, en esta salida 04 se puede conectar un fraccionador o pues se puede, como puede ser la bobina de un motor, de la bobina de un arrancador, ¿vale? Y obviamente, pues, por ejemplo, así como tenemos, bueno, entonces, por ejemplo, entonces aquí, digamos que la entrada 02 tenemos algún pulsador, ¿listo? Y un interruptor, perdón, y lo conectamos y lo activamos, entonces en ese momento, listo, eso comienza a accionarse y pues esto le pasa corriente allá y entonces, digamos, permite el paso de corriente y la salida y eso va, pues, digamos, que esté conectado a una bobina, ¿ya? Entonces él va a comenzar a energizarla. Y ya luego perdón, pues le va a permitir el paso a la bobina para energizarla. Y ya luego, digamos que tenemos conectado en la entrada 03 un sensor, ¿ya? Y este sensor, pues digamos, cuando ya verifique que alguna situación pasó, que el sensor pues llegó y se activó y activó la entrada 03, pues esta la va a abrir y pues en ese momento ya se va a cortar como tal la energía hacia la parte, o sea, hacia activar 04 y de esa forma ves cómo funciona. Entonces vean que es muy similar a la parte de lo que es esos diagramas de control de lógica cableada. Como tal, entonces, la memoria como tal de programas, pues siempre se explora en todo momento, ¿listo? Como si todas las líneas estuvieran activas. Y cuando se produce una coincidencia en alguna de ellas, pues la instrucción se va a ejecutar independientemente de su posición general del diagrama. Entonces, por ejemplo, siempre el diagrama está viendo todas las líneas, y cuando alguna de ellas ya se activa, pues es lo que va a suceder, ¿listo? Como tal, pues para programar un PLC con este lenguaje ladder, pues se debe estar familiarizado con las reglas de los circuitos de conmutación, ¿listo? Con la parte de la lógica de contactos, la parte de lógica cableada, y como tal, pues también es necesario pues conocer cada uno de los elementos de los que consta este lenguaje. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, también vean en el lenguaje ladder cuáles son los elementos que existen, porque aparte, pues estos son los más simples, ¿no? La parte de estos... de esta parte de estas entradas y eso, pero pues también existe la parte de lo que son pues algunos temporizadores, tienen otra forma de representarlos en la parte gráfica de este lenguaje largo. Bueno, y pues eso sería todo con respecto a la etapa 4 y agradezco su atención. Pues quedo atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Y pues solamente desearles muchos éxitos, mucha dedicación, mucho trabajo y estaremos en contacto. Muchas gracias.